Lo que debes conocer sobre los medios de pago internacionales. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Los medios de pago simples. Segunda parte. La orden de pago simple. Podemos definir la orden de pago como la petición que cursa una persona u ordenante para que su entidad financiera, o entidad emisora, pague a un tercero que es el beneficiario, una determinada cantidad de dinero, bien directamente utilizando sus oficinas en el exterior, o a través de un corresponsal, o entidad pagadora. El importador, u ordenante, llegado el vencimiento de su deuda, dará instrucciones a su entidad financiera, para realizar la transferencia de fondos, en la cuenta que el beneficiario mantenga en su país, y en su propia entidad. Una vez se verifica que constan todos los datos de la operación, se confecciona el mensaje SWIFT a la entidad destinataria, que puede coincidir con el banco del beneficiario, si es corresponsal del banco emisor, o no, en cuyo caso, la orden se ejecutará necesariamente, a través del corresponsal existente en el país de destino. Es lo que veremos más adelante como orden de pago indirecta. En la orden de pago simple, el beneficiario, o exportador, no deberá presentar documentación alguna, solo deberá acreditar su identidad, y firmar el recibo donde constará la fecha, y el importe transferido a su favor. Es el instrumento de pago más utilizado internacionalmente, siendo la operativa más rápida y ágil. A diferencia con el cheque. Llega al beneficiario a través de los circuitos bancarios. Se abona en la cuenta del beneficiario prácticamente sin demora. El coste de las comisiones bancarias es menor. Existe un menor riesgo, ya que no se manipulan documentos, por lo que se elimina el riesgo de extravío. Las partes intervinientes en una orden de pago son: ordenante, es el importador, la persona que da instrucciones a un banco, para realizar la orden de pago. Banco emisor, es la entidad bancaria, que emite las instrucciones al banco del beneficiario para pagar a este. Banco pagador, es la entidad que recibe las instrucciones del banco emisor, para pagar al beneficiario. Beneficiario, es el exportador de la mercancía, persona a favor de quien se destinan los fondos. Banco reembolsador, interviene cuando la transferencia se efectúa, en una moneda que no sea la nacional de ninguno de los bancos intervinientes, emisor y pagador, y que actúa como nivelador de posiciones entre ambos. Operativa de cobro. 1. El exportador envía las mercancías y los documentos al importador. 2. El importador da una orden a su banco, para que efectúe una transferencia, indicando como beneficiario al exportador, por el valor de la operación. 3. El banco emisor adeuda en la cuenta de su cliente, importador, el importe. 4. El exportador recibe el abono en su cuenta, o retira directamente la suma que le ha sido transferida. Las entidades bancarias deben identificar en origen, al ordenante, y en destino al beneficiario. El importe de la transferencia debe consignarse en número y letras. Se debe indicar el tipo de divisa. El número de cuenta bancaria del beneficiario debe contener los números indicativos del banco y sucursal, donde se destina el dinero, IBAN, International Banking Account Number. La orden de pago directa. La orden de pago será directa cuando el banco pagador, el del exportador beneficiario, mantenga cuenta abierta en la divisa de la transferencia, en el banco emisor, el del importador. También puede ser que la cuenta sea intercambiada, esto es, que el banco emisor mantenga cuenta en el banco pagador, en la divisa del país del beneficiario. Pongamos un ejemplo, imaginemos una orden de pago que debe emitir un importador japonés, a un exportador español. La divisa de la operación son yenes japoneses. Será necesario que el banco del exportador beneficiario mantenga una cuenta en yenes japoneses, en el banco emisor japonés. Si la divisa de la transferencia son euros, será necesario que el banco emisor japonés mantenga una cuenta en euros en el banco español pagador. La orden de pago indirecta. La orden de pago será indirecta cuando no exista cuenta intercambiada entre el banco emisor y el banco pagador, o bien solo una cuenta abierta pero no en la divisa en cuestión. Se hará entonces necesaria la intervención de uno o dos bancos adicionales, en el país de la divisa de la transferencia.
Sigamos con el ejemplo de la operación anterior. Si la orden de pago es en yenes, y el banco español mantiene cuenta en yenes en el banco japonés, será como hemos dicho directa. Pero si la transferencia es en euros, y el banco emisor japonés no mantiene cuenta en euros en el banco del beneficiario español, la orden de pago será indirecta, pues los euros acabarán en una entidad, donde el banco emisor japonés mantenga cuenta en euros, para que este último banco que recibe el importe, pueda traspasar los euros al banco del exportador beneficiario. Es necesario indicar que entre bancos de un mismo país, o en el caso del euro, de la eurozona, pueden traspasarse directamente la divisa que utilizan. En el caso anterior, el banco emisor japonés utilizaba un corresponsal donde mantiene cuenta en euros, para traspasar el importe al banco del exportador. Sigamos con el ejemplo de la operación anterior, pero vamos ahora a cambiar la divisa de la operación. De nuevo el importador japonés y el exportador español acuerdan una operación, pero esta vez en dólares americanos. Está claro que no podrán traspasarse directamente los dólares, pues deberán utilizar bancos estadounidenses intermediarios, donde ambos bancos, el japonés y el español, mantengan cuentas en dólares. Y aquí puede pasar que el banco japonés y el banco español coincidan en que ambos mantienen cuenta en un mismo banco en Estados Unidos, con lo que implicaría solo un banco intermediario. Pero también puede ser que no sea así, y que cada uno de ellos, el banco japonés y el español, mantengan cuenta en diferentes bancos estadounidenses. Si fuera de esta forma, los dólares deberían traspasarse primero, desde el banco en Estados Unidos donde mantiene cuenta el banco japonés, al banco en Estados Unidos donde mantiene cuenta el banco español. En este caso, pues, existirían dos bancos intermediarios en los Estados Unidos. ¿Quiere esto decir que existirán más gastos? ¿Llegarán los fondos más tarde al exportador? No necesariamente, ya que el importe de las deducciones depende del pacto o acuerdo comercial que tengan las entidades financieras, pero también pudiera ser que efectivamente se recibiera un importe inferior al esperado. Respecto del tiempo en recibir los fondos, igualmente, no necesariamente deberían llegar más tarde, pero puede pasar. Así pues, el consejo es intentar acordar la operación entre exportador e importador, para intentar que la orden de pago sea directa, y a no poder ser, que solo intervenga un banco intermediario. Hemos de pensar que cualquier operación interbancaria en su gran mayoría, acaba con una transferencia. El cobro de un cheque enviado, la liquidación de una cobranza, el pago de un crédito documentario, la ejecución de una garantía, el pago de un confirming internacional, etc. La orden de pago no solo se utiliza para liquidar transacciones entre particulares o empresas, sino también para liquidar operaciones interbancarias, y como podemos imaginar, hay miles cada día. Dentro de todas ellas, en función de las divisas utilizadas, y de las cuentas abiertas entre las entidades financieras, nostro, vostro, loro, existirán órdenes directas e indirectas. Aspectos a tener en cuenta. Se debe pues solicitar al importador que su banco, el banco emisor, realice la orden de pago de forma correcta, utilizando los datos consignados en la factura, e incluyendo el banco del exportador, y emitiendo la orden de cobertura cuando sea necesario. El exportador también puede solicitar al importador la relación de bancos mediante los cuales puede emitir la transferencia, y facilitar esa misma información a su banco, para ver si alguno de ellos es corresponsal con cuenta, o sea, intentar que la orden de pago sea directa. Por otra parte, los mensajes SWIFT se realizan en un protocolo de encriptación de altísima seguridad, ya que el propio mensaje conlleva la autenticación del mensaje en importe, divisa y fecha-valor, por lo que la posibilidad de fraude es prácticamente nula. Sin embargo, un mensaje SWIFT no puede anularse, y lo que puede suceder es que, si por cualquier motivo se quiere retroceder la transferencia emitida, deberá enviarse un mensaje SWIFT al banco receptor, solicitando la devolución de los fondos. No obstante, en el caso de que ya se hubiera realizado el abono al beneficiario, sería necesario su consentimiento, por lo que es necesario extremar la precaución a la hora de emitir la orden de pago, y no cometer errores. Modalidades para la asignación de los gastos. Modalidad OUR.
El ordenante se hace cargo de la totalidad de las comisiones y gastos, tanto los producidos por la entidad emisora, como las generadas por todas las entidades intervinientes, en la cadena de pago de la transferencia. En destino no se le deducirán comisiones ni gastos al beneficiario. Modalidad BEN. El ordenante de la transferencia no paga ninguna comisión inherente a la operación. Todas las comisiones y gastos, generados por cada una de las entidades que intervienen en la operación, se le deducirán del importe al beneficiario. Modalidad SHA. El ordenante de la transferencia soporta las comisiones y gastos producidos por la entidad emisora, y el beneficiario por la entidad receptora, si los hubiere. Las entidades intervinientes podrán deducir del importe recibido sus comisiones y gastos. En las transferencias entre países de la Unión Europea, y, en euros, existen distintos sistemas de envío de fondos y compensación, como Target, EVA, que pueden estar sujetos, o no, a la normativa SEPA, Simple European Payment Area. La utilización de estos sistemas depende de cada entidad emisora. En las transferencias dentro de la zona SEPA, están regulados los gastos, que deberán ser siempre modalidad share, cuando el importe sea inferior a 50.000 euros, ya que para transferencias superiores a 50.000 euros, se establecen las modalidades comentadas anteriormente, OUR, BEN, SHA, a elección del emisor de la orden de pago. La cobranza o remesa simple. La cobranza o remesa simple es una operación de cobro mediante el envío de documentos financieros, nunca de documentos comerciales. En concreto, se trata generalmente del envío de letras de cambio, pagarés, cheques o recibos. El exportador, tras la expedición de la mercancía, entrega los documentos financieros relativos a la operación a su banco remitente, con las instrucciones pertinentes para poder ser cobrada. Debemos tener en cuenta que este es un medio de pago que debe ser utilizado solo en el caso de que exista alto grado de confianza entre el exportador y el importador, ya que el primero se expone a que, una vez enviada la mercancía, el importador no quiera pagar, o pague menos de lo acordado. Las modalidades pueden ser: a la vista, el pago se realiza a la presentación del efecto, o a plazo, se gestiona la aceptación del pago al vencimiento del efecto. En este último caso existen dos posibilidades: aceptar y guardar el efecto, o aceptar y devolver el efecto al remitente. Cuando una entidad registrada reciba una cobranza, deberá seguir las instrucciones que le indique el banco remitente, adaptando sus actuaciones a las reglas uniformes para cobranzas, publicación número 522, de la Cámara de Comercio Internacional, en vigor desde 1996, Uniform Rules for Collections. Partes intervinientes en la cobranza simple. El librador, cedente u ordenante, se trata generalmente del exportador, quien reúne los documentos relativos a la remesa, y los envía a su banco, con las instrucciones para proceder a la aceptación o cobro. El banco remitente recibe los documentos del remitente o vendedor, y los transmite al banco encargado de su cobro, según las instrucciones recibidas. El banco encargado del cobro, banco presentador, es cualquier banco distinto del banco remitente, que interviene en la operación. Generalmente es el banco del país del importador, que se ocupa del cobro o de la aceptación por parte del librado, conforme a las instrucciones recibidas del banco remitente. El librado, comprador, es la persona a quien le son presentados los documentos de la remesa, para realizar el pago o la aceptación, según la orden de cobro. Generalmente coincide con la figura del importador. Operativa de cobro, cobranza simple con pago a la vista. 1. Envío de la mercancía y documentos. 2. Entrega del efecto con instrucciones de cobro. 3. Remisión del efecto con instrucciones de cobro. 4. Presentación del efecto al cobro. 5. Pago del efecto al banco presentador. 6. Remisión de los fondos. 7. Abono del importe de la letra. Operativa de cobro, cobranza simple con pago aplazado. 1. Envío de la mercancía y documentos. 2. Remisión del efecto con vencimiento a plazo, con instrucciones de aceptación. 3. Presentación del efecto al importador para su aceptación. 4. Aceptación del efecto. 5. Envío del efecto aceptado o custodia del mismo. 6. A vencimiento cobro del efecto aceptado. 7.
Envío de los fondos según instrucciones. 8. Abono al exportador. En el PDF de la sesión, podrás repasar los circuitos y las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de los medios de pago, tanto para el exportador como para el importador.